Durante mucho tiempo creí que la prosperidad era el resultado del esfuerzo, la estrategia y un sinfín de horas de trabajo. Pero cuanto más luchaba, más lejana parecía. Solo cuando comprendí la biología de la mente, me di cuenta de que no es el esfuerzo lo que atrae la prosperidad, sino el estado de conciencia. La prosperidad no es algo que se hace, sino algo en lo que uno se convierte. La sociedad nos ha enseñado a perseguir las cosas, pero el universo no responde a la persecución, sino a la frecuencia. Cuando vibras ansiedad, el campo te devuelve la carencia. Cuando vibras confianza, se abren puertas. Es pura física aplicada a la conciencia. No es magia, es coherencia energética entre lo que piensas, sientes y crees que es posible. El problema es que la mayoría de la gente intenta cambiar su vida solo con acciones, olvidando que cada acción proviene de un estado interno. El cuerpo obedece a la mente y la mente obedece a las creencias. Mientras el inconsciente siga operando en modo de escasez, todo esfuerzo se convierte en una repetición del mismo patrón. La prosperidad no consiste en correr más rápido, sino en reprogramar el sistema biológico que crea la realidad. Y el primer paso es contraintuitivo: parar de insistir. Porque la insistencia es la señal vibratoria de la duda. Cuando te liberas, confías y te alineas, el campo responde en resonancia. La prosperidad no llega como una recompensa, sino como un reflejo natural del estado de coherencia entre cuerpo, mente y energía. Hoy quiero mostrarles este camino, paso a paso, de la biología a la vibración, de la creencia a la manifestación. No a través de la lógica de la fuerza, sino a través de la ciencia de la entrega. Porque prosperar no es un accidente espiritual, sino una consecuencia biológica de quienes han aprendido a intuir el futuro antes de que llegue. Existe una creencia profundamente arraigada en nuestra cultura de que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo, lucha y sacrificio. Crecemos escuchando que sin dolor no hay ganancia, y el inconsciente lo registra como una ley biológica. Pero la biología no funciona mediante la fuerza, sino mediante la armonía. Cuando el cuerpo entra en un estado de tensión, interpreta el esfuerzo como una amenaza, y el sistema de defensa bloquea precisamente lo que intentamos atraer. La prosperidad no es un logro de la fuerza, es un reflejo de la coherencia. En el laboratorio de la vida me di cuenta de que el esfuerzo excesivo surge del miedo a no ser suficiente. Cuando intentamos controlar el resultado, emitimos una frecuencia de escasez, la vibración de quien duda. El universo responde a esta energía como un espejo perfecto. Nos devuelve más situaciones que refuerzan la sensación de necesidad de luchar. La rendición, en cambio, no es rendirse, es la confianza biológica de que el campo cuántico ya contiene todo lo necesario. La ciencia demuestra que el cerebro opera en patrones de ondas. El estado beta, vinculado a la atención y el control, cierra las puertas a la creatividad. El estado alfa, ese momento de relajación consciente, abre el canal de la intuición, donde las soluciones aparecen sin esfuerzo. Cuando vivimos en este estado, cuerpo y mente se alinean con el flujo natural de la vida, y la prosperidad deja de ser una meta para convertirse en una consecuencia. La intriga es una experiencia fisiológica, no solo filosófica. Cuando el corazón alcanza la coherencia, envía señales eléctricas que sincronizan todo el sistema nervioso. Esta armonía crea una señal energética de confianza que el campo capta y replica. El universo, después de todo, no responde a lo que pedimos con palabras, sino a lo que sentimos como verdad. En definitiva, la ciencia de la entrega es la biología de la fe. No una fe religiosa, sino una confianza celular en la inteligencia de la vida. Cuando dejamos de intentarlo, el cuerpo pasa del modo de supervivencia al modo de creación. Es entonces cuando la energía empieza a trabajar a nuestro favor, no en nuestra contra. Y quizás sea precisamente en ese momento cuando nos damos cuenta de que el secreto de la prosperidad comienza cuando dejamos de intentar controlarla.
El subconsciente es como el sistema operativo invisible que opera detrás de todo lo que hacemos. Registra cada creencia, cada experiencia emocional y lo transforma todo en patrones automáticos. El problema es que el 95% de nuestras decisiones diarias están controladas por este piloto oculto y a menudo ha sido programado por miedos heredados, rechazos y escasez. La mente consciente puede incluso decir, quiero prosperar, pero si el subconsciente cree que el dinero es peligroso o que el éxito trae soledad, todo el cuerpo se resiste en silencio. Estos patrones no son pensamientos aislados, son redes neuronales. Imagina un camino pavimentado por años de repetición. Cada vez que repites una creencia como «el dinero es difícil de conseguir», refuerzas el circuito. El cerebro ahorra energía usando estas rutas conocidas, incluso si causan sufrimiento. Es pura biología de supervivencia. El sistema prefiere lo conocido a lo incierto. Y ahí es precisamente donde nace el autosabotaje. La prosperidad amenaza la identidad construida sobre la escasez. En el campo energético, cada creencia funciona como una antena vibratoria. Cuando crees que no lo mereces o que nunca es suficiente, emites una frecuencia de carencia. Y el universo, constante como siempre, responde con más experiencias que confirman esta percepción. En este estado, el cuerpo libera hormonas del estrés, contrae el corazón y reduce la intuición. La prosperidad requiere expansión, pero las creencias limitantes contraen todo lo que tocan. Reprogramar el subconsciente no consiste en repetir frases positivas frente a un espejo, sino en sentir nuevas verdades hasta que se vuelvan biológicas. Técnicas como la coherencia cardíaca, la TCE, técnicas de liberación emocional, y la hipnosis consciente actúan directamente sobre esta capa profunda. Cuando el cuerpo se siente seguro, el subconsciente actualiza el sistema. La prosperidad deja entonces de ser un concepto y se convierte en un sentimiento. Y es curioso, cuando el subconsciente cambia, el mundo exterior también cambia. Personas que antes parecían cerradas a las oportunidades, ahora se convierten en puertas abiertas. La casualidad se organiza a tu favor. La realidad es simplemente un reflejo del programa que ejecutas internamente. Y cuando el nuevo código empieza a funcionar, la vida empieza a prosperar. Sin lucha, sin insistencia, simplemente mediante el poder de ser quien siempre has sido en tu interior. El cuerpo nunca miente. Es el reflejo más honesto de lo que pensamos, creemos y sentimos, incluso sobre el dinero. Cuando el sistema nervioso está en alerta máxima, el cuerpo reacciona como si estuviera en guerra. El corazón se acelera, el estómago se encoge, los músculos se contraen. Este patrón fisiológico es el mismo que se activa cuando creemos que prosperar requiere una lucha constante. El cuerpo entonces aprende a asociar la abundancia con el estrés, creando un ciclo de resistencia energética. Cada célula de nuestro cuerpo es sensible al entorno emocional que creamos internamente. Si el campo emocional vibra con el miedo a la pérdida, el cuerpo se contrae. Esta contracción no es meramente simbólica, reduce el flujo de energía, oxígeno y creatividad. La biología se adapta al estado mental dominante. Así, las creencias de escasez se vuelven literalmente palpables. Un cuerpo tenso, un pecho cerrado, falta de aire. La prosperidad no puede fluir en un cuerpo a la defensiva. La prosperidad es un estado de expansión, y el cuerpo necesita estar en armonía con este movimiento. Al respirar conscientemente, relajamos el plexo solar, liberamos dopamina y abrimos nuestro campo de percepción. Este simple cambio bioquímico crea espacio para nuevas ideas, conexiones y sincronicidades. Es el cuerpo diciéndole a la mente, estamos a salvo para recibir. La abundancia siempre ha estado disponible, solo necesitaba permiso fisiológico para entrar. Hay un experimento sencillo. Observa tu cuerpo cuando piensas en tener mucho dinero. Si algo se encoge, un peso en el pecho, tensión en la mandíbula, una sensación de frío en el estómago, es una creencia arraigada en tu cuerpo. No es racional, es celular. La sanación comienza observando sin juzgar, permitiendo que el cuerpo sienta la incomodidad hasta que se disuelva. Cada respiración consciente es una orden de reprogramación biológica.
Cuando el cuerpo se alinea con la mente, el flujo regresa. Oportunidades que parecían lejanas se acercan con naturalidad. El dinero deja de ser una amenaza y se convierte en energía en movimiento. La prosperidad entonces se convierte en un estado corporal de confianza, no en un esfuerzo mental. Y es en este equilibrio entre biología y energía que empezamos a comprender que la verdadera abundancia es un cuerpo relajado en paz con la vida. La mente humana ha sido condicionada a creer en ver para creer, pero la biología de la creencia revela lo contrario. Hay que creer para poder ver. Todo lo que manifestamos proviene de una frecuencia emocional sostenida en el presente. La vibración es el molde invisible de la materia, y el cuerpo es el transmisor de esa vibración. Cuando sentimos abundancia, incluso sin poseerla físicamente, estamos ajustando nuestro campo energético a la realidad que deseamos experimentar. La física cuántica explica que el observador influye en lo observado. Esto significa que no atraemos lo que deseamos, sino lo que somos a nivel vibracional. Si el sentimiento dominante es de carencia, el campo cuántico continúa generando situaciones que reafirman la escasez. Vibrar abundancia antes de tenerla es un acto de coherencia creativa. Comportarse, pensar y sentir como si ya se viviera lo que se desea, hasta que el universo responda mediante resonancia. Esta práctica no se trata de engañarse ni crear ilusiones. Se trata de reentrenar el sistema nervioso para que reconozca la seguridad de ya tener. Cuando el cuerpo siente gratitud anticipada, emite una potente señal electromagnética. El corazón, nuestro mayor generador de campo, sincroniza las ondas cerebrales y esta alineación crea coherencia. Es en este estado que el cerebro comienza a percibir oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Vibrar abundancia es una forma de entrenar el cuerpo para recibir. Por eso, rituales sencillos como agradecer por lo que está por venir, ser generoso o cuidar algo que valoras, tienen tanto poder. Le dicen al subconsciente, estamos a salvo, estamos completos. Y el universo responde a esta seguridad expandiendo el flujo de la vida. La prosperidad es una extensión natural de quienes vibran paz. Con el tiempo, este estado deja de ser una práctica y se convierte en una identidad. Ya no intentas atraer la prosperidad, eres prosperidad en movimiento. Todo lo que vibra en esta frecuencia gravita hacia ti, personas, ideas, sincronicidades. La vibración precede a la forma, y cuando el cuerpo aprende a sostener esta energía, el resto es simplemente física, manifestándose en tiempo real. A nivel cuántico, todo lo que existe es un mar de posibilidades que vibran en potencial. Nada es fijo hasta que la conciencia lo observa y lo define como real. Esto lo cambia todo, incluso nuestra comprensión de la prosperidad. El dinero, las oportunidades y las ideas no vienen de afuera, sino que emergen de este campo invisible según nuestra frecuencia. Cuando piensas en la prosperidad con coherencia emocional, literalmente estás convirtiendo una de las infinitas posibilidades del universo en una realidad tangible. Cada pensamiento lleva una firma energética, y esta firma, combinada con la emoción, es el código que se comunica con el campo cuántico. La emoción es el combustible que da densidad a la intención. Por lo tanto, no basta con desear la riqueza, es necesario sentirla como una verdad biológica. La física moderna ya ha demostrado que las partículas se comportan de forma diferente al ser observadas. Esto significa que el simple acto de verse próspero ya empieza a alterar el comportamiento de la realidad que te rodea. Pero hay un detalle que casi nadie nota. El universo no responde al quiero, sino al soy. El deseo aún transmite la vibración de la ausencia, mientras que el soy vibra con la plenitud. Cuando afirmas internamente «soy abundancia», el campo cuántico reorganiza las circunstancias para reflejar esta coherencia. Es pura resonancia energética. Lo similar atrae a lo similar. La prosperidad es ante todo una identidad vibracional. Sin embargo, mantener este estado requiere presencia. El ego quiere controlar el cuándo y el cómo, pero el campo funciona fuera de la lógica lineal. Es en este intervalo entre la intención y la manifestación que muchos se rinden, volviendo a vibrar con la duda. Y la duda es el colapso inverso, deshace lo que se estaba formando.
El secreto está en permanecer en la frecuencia de la confianza, incluso cuando el mundo exterior sigue siendo el mismo. Cuando comprendes que la riqueza es cuestión de física, no de suerte, tu relación con la vida cambia, dejas de perseguir oportunidades y empiezas a crearlas con tu propia vibración. El universo entero se convierte en un espejo sensible que refleja tu estado de ser. Y cuando te das cuenta de esto, la pregunta deja de ser ¿cuándo atraeré la prosperidad? Y se convierte en ¿cuánto tiempo más dudaré de que ya soy prosperidad? La gratitud es el estado energético más cercano a la prosperidad. Cuando sientes gratitud genuina, el cuerpo emite una vibración de plenitud, no de carencia. Es el reconocimiento silencioso de que todo está bien, aunque aún no sea visible. Este estado modifica la química del cuerpo, aumenta la serotonina, reduce el cortisol y crea coherencia cardíaca. En términos cuánticos, la gratitud es un transmisor natural de abundancia porque vibra precisamente en la frecuencia de lo que ya es. Mucha gente confunde la gratitud con la complacencia, pero son cosas opuestas. La complacencia es rendirse. La gratitud es expandirse. Cuando agradeces algo que aún está en proceso, le envías al campo cuántico el mensaje de que ya te sientes completo. Y el universo, que responde a la coherencia vibracional, trae más experiencias que sustentan este sentimiento. La prosperidad no se trata de tener más, sino de ser más. La gratitud también reprograma el subconsciente sin resistencia. A diferencia de las afirmaciones forzadas, no confronta el sistema de creencias, sino que lo suaviza. Un simple y genuino «gracias» comunica seguridad al cerebro, y la seguridad es el primer paso para la manifestación. El cuerpo se relaja, el corazón se abre y la mente comienza a operar en un estado receptivo. Es en este espacio donde la prosperidad encuentra su camino. Practicar la gratitud no se trata solo de enumerar bendiciones, se trata de sentir la abundancia en pequeñas dosis diarias. El aroma del café, la luz de la mañana, la respiración sin esfuerzo. Cada reconocimiento genuino es un anclaje en el momento presente, y el momento presente es el único punto de poder que existe. La gratitud no es un recuerdo ni una expectativa, es una presencia que vibra intensamente. Con el tiempo, esta vibración se convierte en tu base emocional. No solo das gracias cuando algo bueno sucede, las cosas buenas suceden porque das gracias. La gratitud es la puerta que transforma la supervivencia en creación. Y es en este estado de plenitud interior que el flujo de prosperidad comienza a hacerse inevitable, como si el universo dijera, ahora estás listo para recibir. La mente biológica no es una metáfora espiritual, sino pura ingeniería celular. Cada pensamiento que tenemos libera neuropéptidos, pequeñas moléculas que se comunican con todas las células del cuerpo. Cuando pensamos repetidamente en el fracaso, la escasez o el miedo, el cuerpo se vuelve adicto a estas sustancias y la mente crea un ciclo químico de repetición. Reprogramarse, por lo tanto, no se trata solo de cambiar lo que pensamos, sino de alterar el combustible químico que alimenta nuestro sistema. El cerebro es plástico. Cambia su estructura según lo que repetimos con la emoción. La neurociencia lo llama neuroplasticidad dependiente de la experiencia. Cada nueva creencia crea una nueva conexión sináptica. Cada repetición la fortalece. Por eso simplemente pensar en positivo no funciona. Es necesario sentir la nueva creencia intensamente para que el cuerpo acepte el nuevo patrón. El éxito es, ante todo, una reconfiguración neurológica. La práctica diaria es sencilla pero poderosa. Visualizar y sentir el estado deseado se percibe como si ya fuera real. Esto no es fantasía, sino entrenamiento biológico. Cuando el cuerpo percibe el futuro en el presente, comienza a producir las mismas sustancias químicas que cuando la experiencia ocurre realmente. El cerebro, incapaz de distinguir entre lo real y lo imaginario, registra la nueva verdad. Y es en este punto que el inconsciente comienza a trabajar a tu favor, no en tu contra.
La coherencia entre emoción y pensamiento es el detonante de la reprogramación. Si la mente dice, soy próspero, pero el cuerpo vibra de miedo, la señal enviada al campo es confusa. Es necesario alinear ambos, pensamiento y sentimiento, en la misma dirección. Las técnicas de meditación guiada, la respiración consciente y los estados de relajación profunda, como Theta, ayudan a abrir el subconsciente e insertar el nuevo código. La mente biológica es flexible, pero obedece a la frecuencia dominante. Cuando decides conscientemente vibrar hacia el éxito, incluso si el mundo exterior aún no lo refleja, estás reestructurando tu cerebro para reconocer oportunidades que antes no veías. Y es precisamente cuando la biología se realinea con la intención que la realidad comienza a cambiar, no por arte de magia, sino por la coherencia entre quién eres en tu interior y lo que manifiestas en el exterior. Merecer es una de las palabras más traicioneras cuando hablamos de prosperidad. Nos han condicionado a creer que solo podemos recibir tras demostrar nuestro valor, que el universo es una especie de juez que recompensa a los buenos y castiga a los distraídos. Pero la verdad es que el campo cuántico no reconoce la moral, solo la frecuencia. No te da lo que mereces, entrega lo que tú vibras. La idea de merecer surge de la mente condicionada, no de la naturaleza de la vida. Cuando intentas ser lo suficientemente bueno para prosperar, vibras escasez. La búsqueda misma de la valía refuerza la creencia de que aún no eres digno. Es como intentar llenar una taza agujereada. Cuanto más te esfuerzas, más se aleja la sensación de plenitud. La energía de la prosperidad no responde a la culpa, sino a la aceptación. Prosperar es permitir, no demostrar. Es cuando relajas la necesidad de justificar tu abundancia que el flujo se reanuda. La verdadera prosperidad surge de la conciencia de ser parte del todo. La naturaleza no necesita merecer para florecer, simplemente florece. Y estamos hechos de la misma inteligencia que crea galaxias, mares y montañas. Cuando recordamos esto, la situación cambia. Dejamos de buscar el permiso externo y comenzamos a actuar en sintonía con nuestra propia esencia. La prosperidad no es una recompensa, es el reflejo de quienes reconocen su propio valor intrínseco. En el cuerpo, la sensación de falta de valía se manifiesta como tensión en el pecho, dificultad para respirar profundamente o ansiedad leve al imaginar el éxito. Es el sistema nervioso intentando mantener su equilibrio anterior. La práctica consiste en aceptar esta sensación y repetirse internamente, ya soy suficiente. Con el tiempo, el cuerpo se acostumbra a recibir sin esfuerzo y la sensación de valía da paso a la naturalidad. Cuando la idea de merecer se desvanece, el fluir de la vida se acelera. Dejas de intentar demostrar tu valía y simplemente empiezas a ser. Y es en este estado de tranquila aceptación que el universo se reorganiza, no como una recompensa, sino como una consecuencia. La prosperidad, después de todo, no se trata de conquistar algo externo a ti, sino de recordar que nunca ha habido una separación entre quién eres y lo que deseas manifestar. Insistir es una forma sofisticada de resistencia. Al insistir, inconscientemente afirmas que aún no lo tienes, que aún te falta, que el universo aún no ha respondido. Esta vibración de carencia crea un campo de tensión, y este campo responde coherentemente, manteniendo la ausencia. La prosperidad no se alcanza con la insistencia, sino con la sintonía. El universo no es sordo, solo necesitas hablar su idioma, vibración, no insistencia. En biología, el esfuerzo excesivo activa el sistema de estrés. El cuerpo libera adrenalina y cortisol, preparándose para la lucha. En este estado, la energía que debería fluir hacia la creación se dirige por completo a la supervivencia. El corazón se vuelve incoherente, el cerebro se pone en modo defensivo y la intuición se silencia. Cuando insistimos demasiado, cerramos biológicamente el canal por el que se produce la manifestación, el canal de la calma y la confianza. Es paradójico pero cierto, cuanto más dejas ir, más fluyen las cosas. Esto no es pasividad, sino inteligencia vibracional. El campo cuántico responde al equilibrio, no a la ansiedad.
Es cuando confías en que el proceso está en marcha que la energía vuelve a circular. Dejar ir no es rendirse, es abrir espacio para que el universo organice el camino de maneras que la mente racional jamás podría planear. La mente condicionada anhela el control, se siente segura cuando hace algo, pero la creación ocurre en otro nivel, en el ámbito donde el sentimiento precede a la visión. Cuando liberas la necesidad de controlar el tiempo, la forma y el resultado, el cuerpo recupera la coherencia. Y es en este silencio biológico donde la realidad se reorganiza naturalmente. El universo opera en armonía y la insistencia excesiva es solo ruido. Por eso el verdadero creador se manifiesta con ligereza. Sabe que insistir es duda disfrazada. Cuando hay confianza, la energía se expande y el flujo se produce casi con gracia. La prosperidad es, sobre todo, el resultado de una entrega inteligente, un estado de presencia tan pleno que el querer se disuelve en ser. Y es en este punto de quietud que lo invisible comienza a hacerse visible, sin esfuerzo, sin lucha, simplemente mediante la armonía de la vibración correcta. La verdadera prosperidad surge cuando el corazón y la mente dejan de competir y comienzan a comunicarse. La mente piensa, el corazón siente, y cuando estos dos centros vibratorios vibran en la misma frecuencia, todo el cuerpo entra en coherencia. Es un estado medible y científicamente comprobado, en el que el campo electromagnético del corazón se sincroniza con el cerebro, creando armonía fisiológica y emocional. En este punto, la realidad comienza a reflejar equilibrio interior. La mente por sí sola es demasiado lógica. El corazón por sí solo es emoción sin rumbo, pero juntos forman el código cuántico de la creación. Cuando el corazón siente lo que la mente cree, la vibración se amplifica. Esto es lo que los antiguos llamaban oración verdadera y la ciencia moderna llama coherencia del corazón. El universo no responde a las palabras, responde al campo vibratorio que se genera cuando la razón y la emoción danzan al unísono. Lograr la coherencia es sencillo, pero requiere presencia. Basta con unos minutos de respiración consciente, concentrándose en el corazón y sintiendo gratitud por algo real. Este gesto biológico cambia la frecuencia al instante. El campo que rodea el cuerpo se expande y comienza a emitir una vibración de orden y armonía. La prosperidad es una consecuencia natural de este orden energético. Fluye donde hay armonía, no confusión. Cuando la mente y el corazón se alinean, el subconsciente recibe un mensaje claro: estamos a salvo para recibir. El cuerpo se relaja, las ideas fluyen y las oportunidades comienzan a surgir con una sincronización precisa. Ya no es necesario forzar nada, es como si la vida respondiera: por fin, estás en sintonía conmigo. Esta coherencia es el punto de encuentro entre la biología y el milagro. Y es en este estado que la prosperidad deja de ser una búsqueda y se convierte en algo natural. No atraes, no persigues, no insistes, simplemente vibras con lo que es. La mente crea el mapa, el corazón ilumina el camino y juntos revelan el sendero que siempre ha estado ahí. El código definitivo de la prosperidad no está afuera, sino adentro, la armonía silenciosa entre pensar y sentir el mismo futuro. La verdadera prosperidad comienza en el momento en que dejas de perseguirla. Es entonces cuando el cuerpo se relaja, la mente se aquieta y el corazón toma el control. En este espacio de coherencia, la vida deja de ser esfuerzo y se convierte en fluidez. Prosperar no se trata de conquistar algo nuevo, sino de recordar lo que siempre ha estado disponible. La ciencia de la mente y el poder del campo cuántico no son promesas metafísicas, son recordatorios biológicos de que la realidad responde a la frecuencia, no al miedo. Cuando vibras abundancia, el universo no tiene más remedio que reflejarla. Todo lo coherente florece, todo lo tenso se bloquea. La frase que resuena en todo este proceso es simple pero profunda: no insistas en nada, porque insistir es dudar y dudar es desconectarse del flujo de la creación. La prosperidad es la confianza encarnada, es el cuerpo, la mente y el corazón vibrando con el mismo sí a la vida. Deja que fluya, el universo conoce el camino, y cuando te alineas con la inteligencia que te creó, descubres que prosperar nunca se trata de luchar, sino de permitirte existir en plenitud.